In progress. Está bonito pasar que está al horno. Presidente. Sí. Ahora todos queremos saber qué hay en el horno. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, cuenta, por favor. Sí, efectivamente hay cuenta, presidente. En la Secretaría se han recibido 2 comunicaciones. La primera es el Partido Renovación Nacional e Independientes, con la que informa que a partir de la fecha del jueves 11 de marzo del año en curso, el honorable senador señor Osandón reemplazará de forma permanente al honorable senador señor Chaguán. Se consigna que el documento está debidamente suscrito por el jefe del mencionado comité, el honorable senador señor Osandón, y por el secretario general de la corporación. La otra comunicación es un oficio número 90 del señor secretario general del Senado, por medio del cual solicita que esta comisión informe respecto de los proyectos de ley que pudieran ser despachados que habiendo sido despachados por esta Cámara, pudiesen ser despachados por la Sala en general y en particular, a la vez. Lo anterior en virtud de un acuerdo adoptado por los comités el día 1 de marzo del presente año. Se hace notar que habiendo examinado cuáles son los proyectos de ley despachados por esta comisión, solo en general podrían eventualmente ser debatidos también en general y particular 2 proyectos. El primero es aquel que está en primer trámite constitucional y que sanciona penalmente a quienes compitan en carreras ilegales de autos. Y el segundo de estos proyectos de ley, también en primer trámite constitucional, sobre plazos de operación de furgones escolares. Esa es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Entiendo que dentro de la informe que han solicitado no se han mencionado proyectos de Internet como servicio público. No sé si el senador Pizarro puede informar. ¿Todavía no lo han visto haciendo? ¿Eso ya está? No. Entonces, yo no sé si hay calendarios de cuándo van a poder verlo. Es solo el artículo sobre el subsidio, si se aplica o no para... ¿Para qué, perdón? El único artículo que fue a Hacienda, el tema de Internet como servicio público, es respecto al subsidio del ministerio, sí, para ver si se usa o no para subsidiar la demanda. Quizás lo que pasa, presidente, que tenemos 41, 42 proyectos en Hacienda que están ahí pendientes, de los cuales hay 7 con discusión suma y discusión inmediata. Ninguno de ellos es el tema de Internet como servicio público. Yo pedí al secretario de la Presidencia que nos redefina las urgencias, porque ha sido extraño todo este funcionamiento. Este debate además se tuvo hace unos días ahí en la sala del Senado. No sé si la ministra de ese proyecto no ha habido nada. Estamos viendo ahora la ley de descentralización financiera de los gobiernos regionales. Las razones son obvias, tenemos elecciones muy luego, el proyecto es bastante complejo, pero muy necesario. Está pendiente de las plataformas digitales para el servicio de transporte pasajero que tiene Suma. Hay un proyecto de pesca, está el proyecto de los datos personales, hay otro proyecto de protección social, no me acuerdo bien qué es lo que son. 7 los que tenemos ahí lo estamos tratando de ir sacando, dentro de lo que se puede. Podríamos acordar,
senador Pizarro, es que la comisión pida de vuelta el proyecto, se elimina ese artículo y vemos el corazón del proyecto. Porque Que si elimina el artículo, Juan Pablo, te queda sin subsidio y no vaya a tener garantía de que se pueda concretar. Sí, el problema es que sí se permite la definición de Internet como servicio público y permite las inversiones, que es uno de los temas. Pero veamos si la ministra quiere, digamos, en un momento no hay manifestado la voluntad de ponerle urgencia al proyecto, porque la indicación lo único que hace es faculta que el FDT pueda también, porque no fija monto ni nada, dice que puede subsidiar la demanda. Entonces sería la decisión del Ejecutivo si es que lo va a apurar el proyecto o no. Senador, dada la implicancia de ese proyecto, nosotros todavía tenemos puntos por aclarar internamente, porque hemos discutido mucho los alcances y la naturaleza de los subsidios o los alcances, las implicancias financieras de esos subsidios son bien complejas. Así que creemos que se va a mantener como está, dando prioridad a los proyectos que están por las razones que se justifican con suma urgencia, o porque llevan mucho tiempo de discusión y necesitan resolverse rápido, como por ejemplo el proyecto de plataformas, lleva varios años y es una cantidad muy grande de gente que tiene un impacto negativo por no tener resuelta su situación legal mientras presta un servicio que puede estar poniendo en riesgo a pasajeros. Estamos hablando de riesgo de personas. Entonces, por eso esa es la prioridad. Tendría que volver a mirar internamente cuál es la opinión en la que estamos eventualmente imposibilitados de avanzar. No sé, eso tengo que verificarlo con CEPRES. Ministra, lo que ocurre. Sí, senador Pizarro, por favor. Sí, no, muy breve. Mira, el tema de la declaración de Internet como servicio público está en discusión y en debate, al menos en todos los congresos de América Latina y del Caribe. Nosotros nos consta porque se ha ido resolviendo prácticamente en todos los congresos. Es evidente que la discusión es hasta dónde y quién garantiza. Y eso implica revisar el sistema con el cual se ha funcionado, pero todas las compañías han ido entendiendo que los operadores, que el tema va para allá por una razón muy sencilla, porque en la medida en que la pandemia ha avanzado y se ha alargado, se ha hecho más necesario que nunca en la conectividad. Y cuando hablamos de medidas laborales, entonces si no hay conectividad, se imposibilita el esfuerzo de mantener una actividad económica. Cuando hablamos de educación, es mejor que nadie sabe lo que implica el que no se tenga acceso de calidad para poder acceder a educación. En fin, en cada una de las áreas que hoy día la sociedad se desenvuelve es cada día más necesario. Entonces, lo que le quiero decir es que la realidad es la que nos lleva a esto y no podemos seguir pensando solamente en que los operadores, de acuerdo a su conveniencia o a sus decisiones, van a ir ampliando la cobertura sin que exista una obligación o plazos más estrictos para que puedan garantizar esa cobertura y calidad. Eso es lo que le quiero decir. Por lo tanto, creo que hay que dar las señales a la inversa, hay que dar las señales de que estamos todos involucrados en esto y de que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto por poder concretarlo. Sí, presidente. Es una historia que se ha ido agravando más que se haya ido despejando. Sí. ¿Me permite, ministra? Sí, sí. Yo le pediría a don Diego si puede poner el único artículo que está en discusión, porque el proyecto de ley no es el subsidio en sí. Yo creo que ese sería un tremendo error. Es la definición de como servicio público, define cómo se establecen las servidumbres, en tanto es servicio público, establece una serie de ordenamientos para la ciudad que son fundamentales.
para facilitar las inversiones, en particular ahora que ustedes han licitado 5G. Me sorprende que no sean ustedes los promotores de esto, quiero decirlo. Y lo único que hace el artículo 58 de BIS es, sin perjuicio, anualmente el presidente de la República, durante el periodo del proyecto de ley de presupuesto, a través de que presentan la respectiva glosa, podrá habilitar, no es ni obligatorio, a que los recursos del Fondo de Desarrollo se dispongan para el pago de las cuentas. Podrá, no es obligatorio, es facultativo y permite que en el año 2022 definan si lo quieren hacer o no. De ahí para adelante, porque la ley no tiene efecto retroactivo alguno. Lo planteo porque los otros temas se trabajaron con el Ministerio y son fundamentales. Chile estaba a la cabecera de este debate algunos meses atrás y hemos ido quedando rezagados, lamentablemente. Ya íbamos a avanzar la discusión de la superintendencia, pero en este punto yo creo el Ministerio el que debe ponerle urgencia y estudiar el artículo así. Esto no tiene implicancias financieras hoy, ninguna. Senador, a ver, quisiera hacer un recuento de las opiniones que se han discutido acá. Primero, que compartimos el objetivo sin duda ninguna. Yo creo que el Ministerio ha dado muestra del esfuerzo que hacemos para mejorar la cobertura de redes en todo el país. Ya tenemos adjudicado la fibra óptica nacional para llegar a todas las comunas, con un despliegue que debería partir a final de este año. La licitación 5G considera 366 localidades y 199 hospitales y 90% de la población con cobertura asegurada. Es decir, en las licitaciones hemos empujado las inversiones y eso ha funcionado bien. En este artículo lo que se propone es entregar un subsidio y es necesario dimensionar ese subsidio y tener una propuesta, porque inevitablemente, aunque diga podrá y es una facultad, tiene que tener un alcance y un criterio de selección de esa población vulnerable a la cual se le subsidiaría la demanda, con lo que se resuelve el problema de despliegue de redes de las compañías. El Ministerio no tiene facultades para obligarlos a desplegar, salvo cuando licita banda, como se ocurre ahora en 5G, en que como parte de las condiciones de esa licitación hay una cobertura mínima que tienen que entregar en un cierto plazo. Y eso ya está, ya existe. Eso no es necesario que lo abordemos a través de una ley adicional. Lo que está diciendo acá es que se establece básicamente un subsidio a la demanda o la facultad de entregar un subsidio a la demanda desde el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Y eso necesita dimensionarse con más precisión. Ese es el único punto que hago. No es que no tengamos más aún. Creo que es necesario un subsidio a la demanda, porque una de las brechas importantes que tenemos, hay brechas de cobertura, es cierto, pero también hay brechas de acceso. Y entre las brechas de acceso están de acceso porque las personas no tienen un conocimiento, pero también porque no pueden pagar. Y hay zonas donde hay servicios y no pueden acceder porque no pueden pagar. Yo creo que esa brecha se resuelve con un subsidio a la demanda. En eso no tengo problema. Creo que es una discusión que tiene un espacio para consolidarse bien. Lo único que digo es que tenemos que precisar mejor el alcance y las implicancias financieras que esto pueda tener, porque el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones financia muchas otras cosas también. Entonces, si lo vamos a transformar en un subsidio a la demanda, vamos a parar mucho del desarrollo. No nos olvidemos que el fondo, por ejemplo, la fibra óptica nacional viene del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, son inversiones mayores. Ese es el único punto por el cual creo que se necesita una discusión un poco más precisa y acotar el alcance de esta propuesta. Don Luis, parece que el senador Letelier perdió la conexión. Sí, aparentemente sí. Pero hablando de comentario respecto hablando de cobertura de conectividad.
Si hubiera un subsidio, tal vez estaría conectado. No, dos cosas. Mire, una cosa de estricto procedimiento. La consulta de la mesa es para los proyectos que están en la comisión. Y yo entiendo que este Internet Servicio Público está en la Comisión de Hacienda. Ya está despachado por esta comisión, está con la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, no correspondería incorporar en la respuesta de esta comisión ese proyecto. Y respecto del proyecto de ley de los transportes escolares, quisiera recordar que cuando se trató en una sesión que fue el subsecretario de Transporte, el acuerdo de la comisión fue precisamente que, a pesar de ser artículo único, se aprobara solamente en general, ya que querían analizar con mayor detalle los antecedentes relacionados con seguridad vial, con financiamiento de los furgones y todo eso, y además que existía la posibilidad de hacer una solución administrativa. El proyecto ese de los furgones en realidad es bien particular porque es una ley que interviene en un decreto supremo. Entonces, nosotros en realidad no seríamos partidarios de que ese proyecto se apruebe en general y particular en la sala, el de los furgones. Y el de Internet entendemos que está en la Comisión de Hacienda, por lo tanto, será esa comisión la que tendría que evaluar esa propuesta. Gracias, don Luis. Veo que don Juan Carlos, ya no voy a hacer el comentario mejor, ¿para qué vamos a discutir? Si el tema de fondo es otro, ¿no? Independiente de lo procesal. Pero bueno, ¿cómo seguimos, don Luis y don Diego? Porque si Juan Pablo está ahora, por ahí. Estoy conectado, gracias. Ya, y eso te estamos empezando a pelar y justo te conectaste. Pero estaba escuchando siempre. Eso, ya. ¿Escuchaste lo que dijo don Juan Carlos? Sí. Todo lo que dijo. Sus formalismos no creo, también. No creo. Oye, propongo que pasemos a la tabla de hoy. Le pido a la ministra que tome una nota pregunta antes. de nuestra inquietud. Una pregunta antes, presidente, a propósito de lo que está, de temas varios. Es que me han solicitado saber qué vamos a hacer con la idea del registro de conductores, el registro nacional de conductores. Me han preguntado de la región, tengo Ese dos proyecto WhatsApp está en ahí. tabla, ¿no? De la sala, don Luis. Sí, está en tabla de las salas, señor presidente. Yo creo que esa es la urgencia que más interesa, tener registro nacional de conductores. Entonces, y que la ministra pudiese darle urgencia a ese proyecto. Ese, presidente, si me permite, ese necesita aprobarse en la sala y tener un plazo de indicaciones para configurarlo bien el texto y el articulado acá en comisión. Sí, porque hay que hacerle alcance a eso. Sí. Justamente. Así es. Pero si pudiésemos priorizar, don Luis, solo en ese proyecto sería lo mejor para la sala por el momento, para no poner varios. Y entiendo que el otro ya despachamos el de transporte de carga, es un proyecto que va para tercer trámite de la Cámara, entonces sería útil. Don Luis, en tabla y vemos entre nosotros cómo vamos a ver los intereses. Perfecto. La tabla del día de hoy consta de 2 puntos. El primero es continuar con el estudio del proyecto de ley en tercer trámite constitucional que sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad con urgencia calificada de suma el día 2 de marzo del presente año y a continuación iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 18.290 de tránsito para extender la vigencia de las cuotas de transporte contenidas en los medios de acceso a los sistemas de transporte público remunerado de pasajeros con urgencia calificada de simple, también en fecha 2 de marzo del presente año. Veamos el proyecto que está en primer punto de la tabla, por favor. Presidente, con su autorización paso a compartir el comparado. Por favor. Yo quiero recordar que este proyecto tuvo un origen pre-estallido social. Durante el estallido social en la Cámara le pusieron un sobrenombre a este proyecto.
porque malentendieron que quienes pagan los daños de los buses y la infraestructura pública es el mismo, somos nosotros, todos, porque son plata de los impuestos, y era una situación que no estaba tipificada. Ese era el origen. Quizás nos pueden contar en qué etapa está, don Diego. Presidente, sí, la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional efectuó diversas modificaciones al texto de la iniciativa despachada en primer trámite por el Senado. Si quiere, presidente, hago un pequeño resumen de los cambios. El primer cambio, presidente, que en su momento hizo el Senado, si nos ubicamos en la segunda columna del comparado, fue, digamos, extender la conducta penalmente castigada, o el arroje de algún objeto contundente a los vehículos. Actualmente la legislación solamente castiga penalmente esa conducta cuando se trata de un vehículo en circulación. Nosotros extendimos esa conducta tanto cuando el vehículo está en circulación como cuando está detenido, y esa era la primera letra A del numeral 1 del artículo único. Justamente esto es lo único que conserva la Cámara en el texto despachado por dicha corporación en el segundo trámite constitucional, tal como se aprecia en la tercera columna del comparado, presidente. El segundo cambio que se hacía, siempre una lógica de gradual que se efectuó en su momento en el Senado, fue que dicho atentado se diferenciara, si es que fuese en primer lugar vehículos privados y luego vehículos de transporte público o infraestructura asociada al transporte público. Para eso el Senado establecía y subía la pena del atentado desde solamente presión menor en su grado mínimo y le incorporaba una multa, tal como se aprecia en la letra B, presidente, de la segunda columna del comparado. Esta letra B en la Cámara de Diputados propiamente tal, senador, desaparece, no se recoge finalmente. En la misma lógica gradual, presidente, se establecía en la letra C, me estoy ubicando ahora en la segunda columna del comparado, que en el caso que haya un resultado de daños propiamente tal, se aumentaba la pena en un grado de presidio menor en su grado mínimo a presidio menor en su grado medio, y se aplicaba la misma diferencia. En caso de transporte privado, por así decirlo, vehículos particulares, se mantenía esa punibilidad, pero en caso de vehículos de transporte público se aplicaba también una multa de 40 unidades tributarias mensuales. Eso también desaparece de la Cámara, presidente. Y por último, cuando el atentado causare lesiones, mutilación, castración o la muerte de una persona, se especificaba también por el Senado, presidente, que se iba a aumentar la pena de dichos delitos en un grado. Eso también desaparece en el texto de la Cámara de Diputados. Ahora, presidente, hay que ser también preciso de que, sin perjuicio de que se eliminan toda esta graduación que hizo el Senado, se mantiene básicamente el derrotero que tiene actualmente el artículo 198 de la Ley de Tránsito. Es decir, si es que el atentado en cuestión cause lesiones o la muerte de alguna persona, se aplica la regla actual que está en el inciso segundo de la primera columna. Se aumenta en un grado la pena del delito. Y en caso de que hayan daños, lo mismo, se aplica la pena del presidio menor en su grado mínimo, aumentada en un grado. Se conserva finalmente el tenor actual del artículo 198. Respecto al artículo 198 bis, presidente, que en su momento se aprobó por el Senado, me ubico en la segunda columna, que era la sanción penal del rayado, del dibujo y otras conductas similares sobre vehículos de transporte público o bienes o infraestructura asociada a dicha actividad, ese tipo penal simplemente desaparece. Nosotros lo establecimos como un delito que se castigaba con presidio menor en su grado mínimo y multa de 20 unidades tributarias mensuales. Eso desaparece del texto de la Cámara. Y por último, presidente, la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional contempló como una nueva hipótesis del delito de daños que está ya en el Código Penal en su artículo 485, me ubico en la tercera columna del comparado, a los daños que acaecen en medios de transporte público de pasajeros o en bienes o infraestructura asociada a dicha actividad. En la última frase, en la tercera columna, presidente.
Se trata de una figura de daños especial que solo aplica cuando el daño causado exceda las 40 unidades tributarias mensuales, algo así como 2.060.000 pesos aproximadamente en la actualidad. Por ende, se establecería un derrotero lógico. Artículo 198, Ley de Tránsito, cuando el daño causado no alcance esa entidad, se sube de un grado, presidio menor en su grado mínimo a presidio menor en su grado medio, y cuando ya alcanzare las 40 unidades tributarias mensuales, se aplicaría efectivamente el artículo 485 del Código Penal, que tiene como penalidad reclusión menor en sus grados medio máximo y una multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales, presidente. Eso a grandes rasgos es las modificaciones que introdujo la Cámara en el segundo trámite constitucional, presidente. Muchas gracias. No sé si nos pueden clarificar algo. Mi sugerencia es que esto lo llevemos a la comisión mixta como proposición. Entiendo que dejaron fuera ciertas situaciones de daño que pudiesen ocurrir, dado que todo lo que es infraestructura pública queda sin una sanción particular. Si no entiendo mal, en particular los daños a la infraestructura pública que cueste menos de los 2 millones y tantos. ¿Es así? Claro, quedaría subsumida en ese punto, presidente, siempre y cuando... 198 es vehículos, solamente. Así es. Todo lo que no sea vehículo queda excluido. Sí. Presidente, ¿me permite? ¿Sí? Sí, en el 198 sí, efectivamente se refiere, o si uno mirara solo el tratamiento del 198, lo que sucede es que termina debilitando el objetivo. Hace menos gravosas las penas o las elimina definitivamente y acota el alcance. Sin embargo, cuando se agrega el numeral 9 al artículo 485 del Código Penal, ahí sí se vuelve a recoger todo y se especifica los medios de transporte público de pasajeros o bienes e infraestructura asociada a dicha actividad. Es decir, se cambia de código, por decir algo. No queda especificado en la ley del tránsito como era el objetivo inicial, pero se incorpora a través del Código Penal. En una forma distinta y sí con un rango de pena que también es distinto, lo hace menos gravoso en el sentido de que hay daños menores que igual afectan al sistema y su funcionamiento, como romper vidrio o como rayar las ventanas o romper un asiento, que tal vez no llegan al mínimo de multa, pero sí se considera dentro del Código Penal. Y ahí el juez es el que decide, de acuerdo al daño que produce, cuál es la multa que aplica finalmente. Sí, yo no sé cuánto cuesta un... Sí, por favor. Mire, presidente, yo creo que sería bueno tener ejemplos prácticos de cómo se está procesando o sancionando o bajo qué normas se hacen las denuncias, las presentaciones ante tribunales, a cualquier nivel que sea, de quienes a diario cometen este tipo de delitos. Es para tener una idea en términos prácticos. Por ejemplo, si hablamos de medio de transporte pasajero en bienes o infraestructura asociada a dicha actividad. ¿Qué pasa con el primera línea que todos los días va y rompe el paradero de una calle pública donde la micro se supone que tiene que pasar y que tiene que cumplir ciertas normas, requisitos y que, bueno, impide por desórdenes callejeros o se le puede procesar por una normativa como esta? ¿Qué pasa con los que, qué sé yo, porque esto lo empezamos a ver antes del 18 de octubre, ¿no es cierto?, cuando se generaron todo tipo de hechos de violencia y de destrucción de bienes públicos de transporte, asociados al transporte, partiendo por
los torniquetes en el metro, que a lo mejor tenían un valor menor, pero después terminaron incendiando las estaciones. A mí me gustaría, si pudiéramos recabar esa información para saber en términos prácticos, qué pasa con los que tienen rayado toda la infraestructura pública con todo tipo de dibujos, insultos, qué sé yo, de todo tipo. Unos ingeniosos, otros violentos, otros agresivos, otros amenazantes, etcétera, etcétera. Porque si no nos ponemos en casos prácticos, entonces vamos a hacer una legislación que no va a servir, que no se va a aplicar. Yo quisiera saber qué es lo que se está haciendo. Que queman derechamente los buses en cualquier momento, los que los destruyen. No puede ser que nosotros digamos, mire, no, que le vamos a cobrar una multa o vamos a eliminar la multa o vamos a eliminar el delito. Al revés, aquí lo que se trataba era de tener un agravante frente a ese tipo de situaciones que cuando se empezó esta legislación eran infinitamente menores a lo que se ve hoy día a diario, casi como normalidad. Entonces, yo lo que planteo, presidente, si queremos ir una mixta, es ir una mixta para saber qué es lo que vamos a hacer y si hay voluntad política para enfrentarlo de determinada manera. Y para eso creo que me gustaría saber si es que lo que sucede hoy día y a los pocos que logran llevar a un tribunal se le está procesando, denunciando bajo qué normas, o si estas que tenemos o otras son más efectivas. Esa es la inquietud que... Ministra. Sí, en general lo que ocurre es que se hacen denuncias cuando hay grandes daños, bus quemado, por ejemplo, pero precisamente lo que buscaba esta iniciativa legal era crear el marco jurídico para poder hacer estas denuncias en estos tipos de daños, que actualmente no quedan cubiertos de manera explícita en ninguno de las leyes actuales. Entonces hay una debilidad, por ejemplo, no sé, un empresario de buses que le rayan todos los días los vidrios, no tiene una figura a través de la cual denunciar eso, y eso cuando rayan con ácido significa cambiar la ventana entera. Ese tipo de cosas está en la realidad descubierta y no queda bien tratada con la ley del tránsito actual. Por eso es que se está especificando este tipo de daños que terminan perjudicando a los millones de pasajeros que se mueven en el sistema todos los días. Sí. Yo entiendo que parte de la consulta del senador Pizarro es cuál es la voluntad de la Comisión en esta materia. Yo entiendo que con lo que ha hecho la Cámara de Diputados, claro, en el contexto de las protestas, precisamente no entendieron que, o más bien criticaron y no eran partidarios de aumentar las sanciones. Quisieron minimizar lo que era el daño a la infraestructura y a mi juicio dejar impune todo aquel daño que esté por debajo de los 2 millones y tantos de pesos, lo meten en el Código Penal. Yo no tengo problema donde quede radicado necesariamente. Lo que me preocupa es que quede claramente tipificado que tanto el daño a los vehículos como el daño a la infraestructura sea sancionada. Tiene que ver con normas de convivencia, las señales que damos las normas de convivencia. Yo creo que una de las cosas que destacamos del metro es que durante décadas nunca hubo, y no hay rayados al interior del metro, se cuida, y eso es una cosa muy grata y positiva. Los otros medios de transporte público, los trenes, debe ser igual, los buses igual. Yo entiendo que en el marco de la protesta social, uno puede decir los grafitis que se hicieron propios de la protesta, uno entiende que están en edificios, están en todos lados. No estamos hablando de eso, estamos hablando de otros daños que hay. Yo no sé si tiene el dato de cuánto se paga el Estado por la rotura de vidrios, por el robo de espejos todos los meses, que son millones de pesos, y llegamos a gastar millones de dólares en este tipo de cosas.
Entonces, entiendo que esa era la situación que se buscaba abordar. Sí. Y deterioro, presidente, de, por ejemplo, información a los usuarios en las paradas. Cuando se rompen las paletas, se rompen los paneles, hay un daño objetivo a los que necesitan saber a qué hora pasa el bus, no sé, qué claro. buses pasan y qué horarios. Claro. Yo soy partidario por ello ir a la comisión mixta para tratar de reponer el proyecto original. Senador García Huidobro. Sí, yo comparto plenamente lo que usted ha planteado y creo que las consultas también del senador Pizarro son importantes. Yo quisiera consultarle a la ministra, aprovecho a saludarla, de preguntarle, por ejemplo, el valor de un paradero. ¿Cuál es el valor de un paradero? Porque cuando se está hablando de 2 millones y tanto de pesos, a lo mejor el valor de un paradero puede ser menos, depende, porque muchas veces estos paraderos los financian los municipios, los financian recursos que pueden salir de distintos lugares. Pero me gustaría saber, efectivamente, también sería importante, presidente, si pudiéramos consultarle a los municipios o quien tenga esta información respecto a lo que ha costado la reposición justamente y cuántas veces se ha tenido que reponer en muchos casos esto. Yo soy partidario, yo creo que lo que viene de la Cámara de Diputados no avanza para nada y yo creo que es muy importante que pudiéramos tener bastante más información para informar a la sala en su momento con el fin de que podamos ir a una mixta. Gracias. Presidente, Ministra. al inicio de la discusión, el director de Transporte Público Metropolitano hizo una presentación que dimensionaba lo que significa en costos todos estos daños. Podríamos tal vez actualizarla y entregar los detalles que ustedes mencionan. Los costos de los paraderos son bien diferentes dependiendo de su tamaño y su cobertura, pero son cantidades importantes dentro de los presupuestos incluso de los operadores. Muchas de estas cosas las pagan los operadores directamente. Yo propondría lo siguiente, no sé si los integrantes están de acuerdo. Este es un proyecto que viene en tercer trámite, le quita toda la musculatura que tenía para sancionar el daño a cosas que no están en movimiento, voy a decir eso en primer término. Eso de por sí ya es una razón para avanzar en esto. Elimina lo que es el daño de infraestructura con ciertas prácticas que queremos tratar de dar una señal que no es bueno para la sociedad, el que no se rompan los paraderos, el que no se rayen los buses, el que no se quemen, el que no... Son cosas de convivencia entre nosotros, y no estamos hablando en el periodo del estallido per se. No hay nada que justifique hoy que estén tirando ácido a las ventanas los buses para poner para poner los nombres. La mayor tema de los buses y los daños no tiene nada que ver con consignas políticas, no nos engañemos, es otro tipo de práctica que evidentemente no es bueno como norma de convivencia. Yo propondría que podamos proponerle a la sala llevar este proyecto a comisión mixta, rechazar lo que ha modificado la Cámara de Diputados y generar el debate en la comisión mixta. No sé si habría acuerdo en eso. ¿Me parece? Senador Pizarro. Presidente, bueno, yo no tengo problema en llevarlo a la comisión mixta, pero creo que la Cámara sigue una línea. Y esa línea es por decirlo de alguna manera, es de la permisividad. Seguramente a la Cámara le tocó verlo en un momento distinto, de convulsión. Uh-huh. Y entonces eso me lleva a pensar de que producto de la convulsión y la confusión, para decirlo, que usted ha planteado muy bien, de justificar o de no sancionar más gravemente este tipo de manifestaciones, entre comillas, que se producen a diario, que en la práctica se aparece permitiendo o justificando la violencia anárquica, la violencia del lumpen, del daño por el daño, y que genera graves trastornos
el normal funcionamiento de las personas, de su desplazamiento, de la ciudad, etc. Entonces, yo estoy disponible a eso, pero ir en una línea de reponer lo que el espíritu inicial del proyecto. Y por eso pedía que pudiéramos tener algunos ejemplos concretos de cómo se está operando hasta ahora que justifiquen una normativa específica. Pero si no, claro, cualquiera dice, mire, el que incendia un bus va a tener un daño a la propiedad, tiene una denuncia por el riesgo de los pasajeros, lo que sea, ya. Pero aquí estamos tratando de hacer una cosa específica en un área que es sensible para el normal desarrollo de la vida diaria de las personas. Y dándoles la seguridad y la tranquilidad de que si van a un transporte público y van a un destino, van a llegar a ese destino y no les van a quemar el búho entre medio. O si alguien lo quema, bueno, va a sufrir sanciones más duras. Eso es lo que me gustaría que pudiéramos tener un cierto debate nosotros al interior del Senado, porque si no es esa la lógica, no veo qué sentido tiene llevarlo a una mixta. Senador, si me permite, por su intermedio, presidente, el concepto con el que trabajó la Cámara era que esto era un delito o una actividad que ya tenía sanciones, que la legislación actual lo cubre, por lo cual no era necesario, y esa es la razón por la cual también eliminaron todo lo que vimos ahora en el comparado. El supuesto básico era que no era necesario hacer algo específico como normativa sancionatoria para estos comportamientos. Nosotros no coincidimos con esa visión, obviamente, y veo que en esta comisión también comparten esa visión, que no es algo que esté cubierto actualmente, y que la legislación sea suficientemente específica para estos daños que en la suma de todos ellos producen alteraciones a los pasajeros, finalmente. Y eso sí, no está contemplado en la ley del tránsito ni en ninguna otra parte. ¿Senadora, órdenes? Sí, recogiendo un poco lo que han planteado, yo coincido con el senador Pizarro. Yo además no participé en este debate, entonces me parece, tengo la duda si efectivamente introducir una modificación, por ejemplo, en el Código Penal, en el artículo 485, cubre o no el objetivo inicial que se discutió en el Senado, porque por lo que yo escucho se entiende que no. Entonces, por eso coincido que quizás deberíamos tener un periodo de recrear un poco el debate, actualizando la información que tiene el Ministerio de Transporte, otro ejemplo como lo plantea el senador Pizarro, algo muy acotado, y luego obviamente derivarlo a la mixta, si yo creo que vamos a terminar en una mixta. Propongo eso, presidente. Sí, mira, yo entiendo que lo que no está, o los ámbitos, para tratar de precisar, que me puedo corregir la Secretaría si estoy equivocado, cualquier daño de menos de 40 UTM no es objeto de sanción penal ni de multa. Eso queda afuera. Cualquier situación de daño a vehículos de cualquier tipo, privado o de uso público, que estén detenidos, también no está tipificado. Así es. Y respecto a los vehículos en movimiento, no hay una diferencia en las sanciones si es que son privados versus de transporte público. Lo que queríamos era diferenciar que atentar contra un bus lleno de personas, y uno puede decir que debería ser más gravoso que atentar solo contra un vehículo en movimiento, que igual es horrible. Digamos, ninguno de estos dos son buenos. Vamos a atentar contra un tren o a atentar contra un avión. Yo entiendo que esos son los tres ámbitos donde tenemos matices. Y yo comparto que quizá el momento que se discutió, porque este proyecto fue pre-estallido social. En el marco del estallido social, muchos de los diputados trataron de distorsionar cuál era el sentido de este. Decían, esta era la ley de sticker, que si alguien ponía una calcomanía en una ventana lo iban a sancionar. No quisieron entender cuál era el problema, que es que los vehículos de transporte son del Estado. Digamos,
nosotros lo financiamos y tenemos que financiar su arreglo, y por tanto debemos tener una cultura de cuidarlos. Ese era el sentido de fondo. Pero propongo, si quiere, que nos demos una semana para que la senadora Órdenes se pueda familiarizar en más profundidad con este proyecto. Si el Ministerio tiene datos, lo que yo he sabido es que en general en este tiempo no han perseguido ningún mecanismo sancionatorio. Y el tema es que si tuviéramos las cámaras como medios de prueba, sería de los mismos buses, permitiría que efectivamente avanzáramos de mejor forma. Porque las cámaras detectan y ven y tienen registro de las personas que los rayan, o por lo menos muchas veces lo tienen. Pero como no está tipificado, los operadores no hacen nada, a veces son habituales los que hacen los daños. Presidente. Sí, senador Chaguán, bienvenido. Sí, no, presidente, un poco contar cuál fue la motivación del proyecto para la senadora Órdenes, porque acá lo que ocurre es que hay una vandalización permanente de todos la infraestructura del transporte público en nuestro país, que no se radica tan solo en los buses de locomoción colectiva, también en los metros, en las estaciones de metro, en los paraderos de buses, y hay cifras que son alarmantes. Tenemos que más de 1.000 vehículos de locomoción colectiva, o sea, buses de locomoción colectiva han sido vandalizados en un año, y donde prácticamente todos, por ejemplo, en materia de los nuevos vehículos eléctricos, los vidrios que tienen para un año son rotos y repuestos en menos de 2 meses. Me podría chequear la cifra la ministra, pero la vandalización es permanente y acá hay completa impunidad. Nadie ha sido finalmente procesado o por la quema de los buses o por la destrucción. Y acá yo lamento que los diputados, en el contexto del estallido social, porque esto fue un proyecto presentado mucho antes de octubre del 2019, mucho antes, y donde nosotros advertíamos de la destrucción permanente que estaban sufriendo los metros, el metro de Valparaíso, Merval, o los buses de locomoción colectiva, tanto en la región metropolitana como en las regiones, y donde lamentablemente sufrían un pic justamente de vandalización en los días previos a los partidos de la selección chilena, o a los clásicos deportivos, o a los partidos de fútbol, y entonces al final terminaba esto en el peor de los mundos. Y nosotros tenemos que entender que la infraestructura del transporte público le pertenece a todos los chilenos. Ese es el punto de fondo. Entonces, acá yo fui a defender este proyecto a la Cámara, quiero decirle a la Comisión de Transporte de la Cámara, y acá hubo una ridiculización fundamentalmente, que esta es una ley de stickers, que acá poniendo un sticker, acá estábamos pidiendo, no, estamos hablando de la destrucción y la vandalización del transporte público. Y vuelvo a insistir, acá tenemos una oportunidad de avanzar sustantivamente en esta materia, porque también los pasajeros del transporte público requieren dignidad. Se requiere dignidad para movilizarse, para resguardarse de la lluvia o de las condiciones climáticas, en el caso de los paraderos, o bien el metro debiera también resguardarse. Yo no quiero entrar a los argumentos de qué pasó en octubre y lo que le costó al país, no, porque este es un proyecto anterior, y esa relación, por supuesto que se ve agravado con todo lo que le costó al país la recuperación de las vías de metro, pero estamos hablando de cómo somos capaces de asegurar la dignidad del pasajero del transporte público. Y hemos visto cómo la red Santiago ha ido mejorando sustantivamente la calidad del servicio. La gente siente que está con un mejor servicio con los buses eléctricos, por ejemplo, y siente que tiene mejores accesos, pero tenemos que cuidarlos, porque si no los cuidamos, tenemos un problema justamente que sea nuevamente vandalizado. Entonces, eso es básicamente el objetivo del proyecto, y no está supeditado ni está en el contexto de octubre del 2019, sino que esto es muy anterior, y esa relación con la necesidad de la dignidad en el transporte público. Eso era, presidente.
Muchas gracias, senador. ¿Habría acuerdo de nos damos una semana? Presidente. Formalmente la próxima, con los datos que tengamos, podemos resolver, más bien para enviarlo a la sala. La sala es la que tiene que resolver en última instancia si vamos a comisión mixta o no. Don Presidente. Juan Carlos González. Sí, mire, a nosotros nos preocupan mucho los plazos, porque además hay un recrudecimiento de violencia, particularmente los días viernes. En el intertanto de esta tramitación, a fines del año pasado se quemaron por primera vez buses eléctricos. Esos buses no se quemaron de una manera inocente, sino que se aplicaron acelerantes especiales con la intención de hacerlo estallar. Entonces, le quería proponer que si ustedes tienen la decisión de ir a comisión mixta, rechace desde ya el proyecto, y en el intertanto nosotros le actualizamos toda la información que sea necesaria para el trabajo de la sala y de la comisión mixta. Pero cada semana aquí cuenta, porque son daños que, digamos, estamos viendo que están volviendo a algunas situaciones que pensábamos que se habían mitigado, pero la violencia va a seguir. Entonces, dado que el objetivo final del proyecto está más o menos claro, en el sentido de identificar estas figuras penales específicas, le sugeriría, si usted lo acepta, presidente, que se vote ahora y se lleve a mixta, y en el tanto hacemos llegar toda la información actualizada que ya presentamos el año 2019. Entonces, eso. Y lo otro que quería aclarar también es que en el Código Penal igual se sancionan los delitos menores a 40, los daños menores a 40 UTM, solamente que los artículos siguientes, en el 486 y 487. Gracias. Pero son sanciones bastante... Sí, muy menores, sí. Muy menores. Sí. Yo solamente quería agregar, presidente, que el tema del plazo es bien importante. Cuando uno mira los buses red, buses nuevos, tienen pocos meses, vemos que gradualmente están empezando a rayar los vidrios con ácido. Hemos hecho un tremendo esfuerzo para que esos vidrios se repongan y que la característica del nuevo sistema sea que los buses están siempre en buen estado. Pero es creciente el riesgo de ser agredido en esta forma, que es como una microagresión, pero es permanente, todos los días. Y eso se está haciendo mucho más recurrente. Tiene razón Juan Carlos en el sentido de los plazos que son importantes. Sí, lo que... Presidente. Yo quiero que no me malentienda, Juan Carlos, lo que voy a decir. Mire, si no existieran los viernes en Santiago, en torno al centro, esta ley igual es necesaria. Entonces yo puedo tener una opinión y créeme que la tengo respecto a lo que pasa en el centro los días viernes. Yo no tengo ningún problema que la gente se reúna, el derecho a reunión para mí es sagrado, pero romper la infraestructura pública no me parece que sume nada a esa movilización y protesta social. Creo que es disfuncional, creo que tiene otra naturaleza, pero aunque uno eliminara todo lo que se daña en los viernes, por llamarlo así, el daño en otros lados del país es constante, es permanente. Es un cambio de conducta la que necesitamos, lo que pasa en Merval a veces, lo que pasa en los buses de la quinta región, e igual de lo que pasa en la red en general de buses y operadores en la región metropolitana u otros lados. Por eso yo personalmente estoy disponible, pero la senadora Órdenes nos ha pedido, y me parece un mínimo de solidaridad entre nosotros, que tenga una semana para ver el tema. Nos estaban en la comisión cuando lo vimos, y yo propondría lo siguiente, que acordemos en principio de que el proyecto pase a comisión mixta y que ese informe no salga de la comisión hasta la próxima semana, de forma tal que si la senadora Órdenes quiere entregar una opinión distinta, lo pueda dejar consignado. Senador Chaguán. Presidente, sí. A mí me parece muy bien lo que usted acaba de señalar. O sea, entonces un acuerdo que el proyecto pase a comisión mixta, que el informe salga el próximo martes, pero decisión. ¿Por qué es tan relevante? Porque el próximo día martes va a haber cambio en la integración de esta comisión,
y va a haber también cambio de presidencia. Entonces, por eso es tan importante tomar la decisión ahora. Y le damos el plazo a la senadora Órdenes que si quiere tener alguna opinión la pueda consignar en el informe, pero tomemos la decisión de llevarlo a comisión mixta ahora. El próximo martes vamos a encontrarnos con una integración distinta a esta comisión y vamos a tener, seguramente, vamos a tener la renuncia del presidente, o va a renunciar hoy día, y va a haber la designación de un nuevo presidente de la comisión. Entonces, la idea es que podamos tomar avanzar en ese sentido. El presidente no va a renunciar. ¿Por qué va a renunciar? ¿Y a favor de quién encima? ¿No? Bueno, ese otro momento. No, entiendo que hay cambio en la presidencia de la comisión, presidente, ¿no? No, acá no. Juan planteó la palabra renuncia y se congeló todo. Pero habría de acuerdo de la materia anterior, senadora Órdenes, ¿estaría de acuerdo? Senadora Órdenes, no. ¿En que renuncie el presidente o que no alcancé a escuchar? Está tratando de reingresar ahora la senadora Órdenes, presidente. Ya, pero para dejar de acuerdo de qué hacemos con este proyecto, de que en principio recomendamos a la sala que vaya a ser comisión mixta en una sola votación. Dejamos el espacio para que la senadora Órdenes emita una opinión distinta de aquí al próximo lunes o martes, lo que sea, para que se pueda informar. Presidente. Sí, para que pasemos al segundo punto de la tabla. Presidente, una consulta. No, yo creo que es importante no solamente que vaya inmediatamente a comisión mixta y con toda la información, y si hay cambio de miembros de la comisión, yo creo que es importante hacerlo ahora, porque si no vamos a tener que estar informando a los futuros miembros de la comisión. Por lo tanto, ojalá poder resolver esto ahora y consultarle a la ministra si le van a poner urgencia a este proyecto, porque yo creo que sería muy importante que tuviera la urgencia correspondiente con el fin de que la mixta se constituya lo antes posible. Eso, presidente. Muchas gracias, senador García Huidobro. No sé si tenemos a la senadora Órdenes de regreso. Parece que no aún. Tomemos ese acuerdo, dejamos pendiente que pueda consignar su opinión de aquí el martes próximo. Emitimos un informe en esa dirección, don Luis y don Diego, ¿ya? Así es. Presidente, en ese sentido, la votación propiamente tal entonces de las dos enmiendas efectuadas por la Cámara quedaría en primer lugar de la presidencia. Es que técnicamente entiendo que no corresponde que votemos nada, porque estamos en tercer trámite y es la sala la que vota. Corrígeme usted. Nosotros vamos a informarle a la sala, vamos a recomendarle a la sala rechazar las dos modificaciones. Claro, por lo mismo, claro, se vota y eso es lo que se recomienda, presidente. Deja consignado como una votación si quiere. Hay que votar, ¿ya? Juan Pablo, hay que votar. Está bien. Yo votaría ahora. Ya votemos al tiro. Vamos al principio, don Diego, don Luis. Recojo la votación. Presidente, llegó la senadora Órdenes, ¿por qué no le explica el acuerdo que tomamos? Porque no, a lo mejor no lo escuchó. Presidente. Siendo que no estoy tratando de verla, no es por nada, pero... Me conecté a través del teléfono, presidente, tuvo un problema. Estoy tratando de solucionarlo. No se preocupe. Mire, el acuerdo que queremos es dejar hecho el informe de la recomendación de que esto vaya a comisión mixta, pero no tomar la votación ahora y dejar ver cada uno de los artículos y dejar abierto de que usted tenga un plazo adicional de aquí al martes próximo si quiere consignar otra opinión, de forma tal que tenga tiempo para estudiarla. De acuerdo, presidente, muchas gracias. ¿Ya? Entonces votaríamos en primer... Don Luis. Senador García Huidobro, ¿cómo vota usted? Yo rechazo lo de la Cámara que vaya a mixta. Es decir, rechazo e insisto en la propuesta original. Senador Pizarro, ¿cómo vota usted? Vamos a mixta, don Diego. Senador Chaguán, ¿cómo vota usted? Rechazo las modificaciones de la Cámara y pido que pase a mixta para insistir en el texto original. Senadora Órdenes, ¿cómo vota usted? Con reserva de...
Exactamente, con la reserva pertinente y que vaya mixta. Por lo tanto, rechazo. Perfecto. Y, presidente, usted... De la misma forma. En particular en este punto, el artículo 1, porque vamos a votar todas las modificaciones, entiendo, ¿no? Son solo 2, presidente. Ya, es porque elimina toda la parte del artículo 1 que establece una graduación de las sanciones y la diferenciación de los vehículos privados y públicos. Sí, es, presidente. Ya, el artículo 2. Ahí está Luis para la votación. Sí, también votamos el artículo 2 separadamente. Esa es la otra enmienda, exacto. Senador, ¿se acuerda usted? En los mismos términos, secretario, y rechazo para que vaya mixta, insistiendo en el mismo texto inicial que teníamos en el Senado. Senador García Huidobro. De la misma forma. Senador Pizarro, ¿cómo vota usted? Igual. Senadora Órdenes, ¿cómo vota usted? Entiendo que rechazo para que vaya mixta, ¿es lo mismo? Sí. Y Sí, rechazo. presidente. Rechazo. Perfecto. Entonces, quedaría rechazado las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional y para que se vote en la sala y vaya a una comisión mixta. Ya. Al segundo punto, la tabla. Paso a compartir el comparado, presidente. En pantalla el segundo punto de la tabla, presidente. Si nos quieren hacer un resumen del estado. Presidente, se trata de un proyecto que se encuentra en segundo trámite constitucional, que ingresó a la corporación y se dio cuenta el pasado martes 2 de marzo. Es un proyecto de artículo único que introduce enmiendas en el artículo 88 bis de la Ley de Tránsito y que básicamente busca extender, por así decirlo, las cuotas de transporte contenidas en tarjetas y otros medios de acceso al transporte público. Lo anterior lo hace mediante la incorporación de un inciso tercero en este artículo 88 bis, en el que se dispone finalmente la vigencia de estos saldos, de estas cuotas de transporte en los medios de acceso al transporte público. Se establecen 2 hipótesis, que pasa ante 2 años de inactividad en el uso de estos saldos de transporte, permitiendo al titular de los mismos extenderlo por 1 año más o transferirlo a otro medio de acceso, a otro dispositivo. Y de igual forma se establece en la letra B, siempre en la segunda columna del comparado, que transcurrió 5 años de inactividad desde la carga o el uso de estas cuotas de transporte, se quedan irrevocablemente vencidas ante la no utilización dicho saldo, presidente. A grandes rasgos es el proyecto, presidente. Señora ministra. Gracias, presidente. Sí, nosotros lo que hemos planteado es, hicimos una presentación, no sé si será necesario que la repasemos. Adelante. Ya. Primero un contexto de cómo opera el sistema.
Y aquí hay que hacer una diferencia que es importante conceptualmente entre tarjetas que guardan lo que se llaman las cuotas de transporte, que la tarjeta lo que tiene es un derecho que se va descontando y por el cual se pagó una cantidad de plata, o tarjetas donde se guarda la plata, digamos. Es como la tarjeta de crédito está asociada a una cuenta, de manera que automáticamente cada vez que se hace una transacción, se descuenta de ese depósito. En las de cuotas de transporte es distinto. Y actualmente lo que nosotros tenemos en la tarjeta VIP son tarjetas de cuotas de transporte. Es decir, no es que en cada transacción vaya a una cuenta del usuario y le descuente una cantidad de plata, sino que el usuario pagó previamente por eso. Actualmente se aplica una caducidad a los 2 años de total inactividad. De eso corresponde, por ejemplo, a casos de personas que vienen a Santiago desde regiones, compran una tarjeta y queda un saldo y después vuelven a su región y ese saldo no se ocupó nunca más. ¿Por qué hay un plazo para la vigencia? Es porque hay un costo también. Y hay concepto de caducidad, tal como lo vamos a ver ahora. Las tarjetas de las no bancarias con prepago al portador se regulan, como se indica aquí, en la ley 20.950, que establece un plazo para rescatar vencimiento de las tarjetas. Y hay en otros instrumentos como los depósitos bancarios también unos plazos. En general, por ejemplo, 2 años desde que no haya habido movimiento y se notifica al titular. Y aquí aparece un segundo elemento que tenemos que tener en cuenta, que hay tipos de instrumentos que están asociados a un dueño y otros que no. La tarjeta VIP no está asociada a un dueño, salvo que sea una tarjeta estudiantil o la tarjeta adulto mayor, están asociados a un RUT. En cambio, la tarjeta que uno compra en cualquier boletería es al portador. Entonces no hay cómo encontrar al dueño que tenía un saldo para comunicarle, por ejemplo, que está por vencer ese saldo. Así que ahí aparece un segundo elemento. ¿Por qué se establece la caducidad? Primero, por una razón económica. Hay un costo de administrar y si esto se extiende en el tiempo, ese costo va creciendo porque hay una cantidad importante de tarjetas que están activas, en teoría, que tienen que tener todo su soporte y que no se están utilizando, pero el soporte hay que dimensionarlo para esas tarjetas. Y el resto es también una razón técnica, como indicaba antes, que esto funciona al portador. Entonces tiene el saldo localizado en ese monedero, pero no tenemos cómo encontrar al dueño de esa tarjeta que no se ha utilizado para entregarlo, devolverle el saldo, o que lo reactive, o que lo traspase, o que lo utilice. Hasta ahora se han emitido en el sistema de transporte integrado en Santiago 74 millones de tarjetas VIP, desde el origen de las que han caducado 25% más o menos, con algún saldo positivo. En un año caducaron 2,2 millones de tarjetas y estos saldos son más o menos un promedio aproximado de 1.000 pesos por tarjeta. Son 2.250 millones. Cuando se caduca, ese fondo, que es este derecho, vuelve a las cuentas del sistema y equivale a menos de un 0,4% del total. Con eso se financian otras cosas del sistema, se suma a la cuenta de subsidios porque eso es un dinero que entró, no es que el saldo de la tarjeta se transforme, sino que ese saldo fue vendido y esa plata está asociada a esos saldos y eso se recupera. Y se ocupa, entre otras cosas, en los viajes de emergencia. Eso es un viaje en que cuando uno tiene un saldo que es inferior al valor del pasaje que debería pagar, pero que no es cero, se le reconoce que tiene ese saldo y se deja pendiente de cargo para la siguiente recarga el saldo. Entonces, por ejemplo, un viaje de 700 pesos y uno tenía 500 de saldo en la tarjeta, se le reconocen los 500 y queda con menos 200. Y en la siguiente carga de la tarjeta automáticamente se le descuentan esos 200.
Eso es bien útil para las personas que tienen un saldo todavía, pero no el total, y que tienen alguna dificultad para encontrar un punto de carga rápido en algún viaje. Así que es parte de lo que se financia con estos saldos. Hay costos entonces para el sistema que tenemos que controlar. Por otro lado, todos los instrumentos financieros tienen caducidades por la misma razón que acabo de indicar, porque requieren una mantención, y por eso, pasada una cantidad de años en distintos tipos de instrumentos, se aplican estas caducidades. Y una cosa muy importante para tener en cuenta también es hacia dónde va la tecnología. Y la tecnología está cambiando desde este concepto de la tarjeta que tiene las cuotas de transporte a el pago directo con la tarjeta de crédito, por ejemplo, que se descuenta de la cuenta de física, digamos, del dueño de la tarjeta, o con otros modos de pago que van también directamente al descuento de una cuenta monetaria. Y eso va a ir sustituyendo gradualmente, y a partir de este año ya, a la tarjeta VIP. De manera que hay una transición, y que posiblemente esto va a terminar en que la tarjeta VIP en su modalidad actual sea una proporción menor del total, y la mayor parte de las transacciones empiece a hacerse en estos otros medios que están ya en proceso de desarrollo. Entre ellos, por ejemplo, para el primer semestre del año 2021 va a haber una recarga automática de la tarjeta VIP, eso ya está vigente, con un código QR en la aplicación Red, se puede cargar desde internet y se puede activar directamente sin tener que ir a una estación de metro. Se va a poder pagar pronto en este semestre también con el teléfono usando código QR. Tenemos experiencia de eso en Villarrica, que ya está funcionando, y se puede activar también la carga desde el celular. Así que todo esto es una cosa que ya está prácticamente en marcha. Algunas cosas ya están, de hecho, implementadas. Y en el segundo semestre está previsto tener una aplicación de medios de pago. Y esto, entonces, incorpora como medio de pago cuentas bancarias y no bancarias. Es decir, otras tarjetas, cuentas RUT, distintos mecanismos en que se paga directamente desde esta cuenta con saldo monetario que tiene el cliente. Tarjetas de cajas de compensación, de Banco Estado, Banco Santander con Superdigital, Banco PCI con la tarjeta MAC. Todo eso va a ser parte del sistema de pago durante el segundo semestre de este año. Y en la siguiente etapa entran las tarjetas de crédito convencionales directamente a pagar. Entonces, hay una etapa de transición. Entonces, hay algunos elementos. Los saldos en pesos que están utilizados, si son saldos en tarjeta de crédito, saldos monetarios, digamos, no van a necesitar esta caducidad, o aplica la misma caducidad que para otros medios de pago financieros. Solamente los saldos en cuotas de transporte son los que se necesitaría regular. Por otro lado, estos medios de pago que están basados en cuentas, los Account-Based Ticketing, el ABT, con celular y QR, están ya regulados con 5 años de caducidad y tienen la condición de ser nominativos, de manera que se sabe quién es el que pagó. Y se sabe que si está dentro de esta caducidad se pueda corregir y se pueda avisar. Por otro lado, se puede activar también, en el caso de hacer nominativa la tarjeta VIP, la posibilidad de que la persona esa carga la traspase o la reactive y aplica de nuevo otro periodo de caducidad. Y la VIP al portador, que es la actual, lo que estamos proponiendo es extender esta caducidad de 2 a 3 años. Y si la persona enrola esa VIP, es decir, si la registra asociada a su RUT, entonces puede ese saldo volver a activarlo para extender ese mismo plazo. Por eso se ha ido simplificando la tramitación de este proyecto, y lo que está propuesto y aprobado por la Cámara es el texto que vemos acá, que es el que el secretario acaba de leer,
y que básicamente lo que indica es que con 2 años de inactividad desde la última carga o uso de cuotas de transporte, el titular puede solicitar la extensión de vigencia por 1 año más o transferirlas a otro medio de acceso. Para eso tiene que acreditar esta titularidad. Y con eso se amplía automáticamente el plazo. Y solamente aplica la caducidad si es que no hace esta transferencia. Y en el segundo caso, que son basadas en cuentas de plata, digamos, aplican los 5 años de inactividad, que son un estándar para otros instrumentos financieros. Eso es, presidente, lo que tenemos preparado y creemos que es necesario tomar en cuenta la naturaleza y el alcance de lo que va a regular este proyecto, que es básicamente los casos donde no se tiene la identidad de la persona y que en ese caso estamos ampliando a 3 años la caducidad y recuperando las cuentas normativas que ya están vigentes. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Una consulta, presidente. A mí me parece muy bien y agradezco mucho la información porque se aprende cómo funciona el sistema. La pregunta mía es por qué necesitamos ley para esto. Con los instrumentos que hoy día se tienen, perfectamente podrían operar. Es porque está establecido en los mecanismos de pago, en la ley de subsidio, además, y en la regulación. Y además porque es está establecido estos 2 años de la caducidad en la ley. Y por eso necesitamos, para ampliarlo a 3, modificar ese artículo. ¿Eso es para los 2 tipos de medios de pago, ministra? ¿Que está en la ley? No, yo entiendo que son los que... Están, veámoslo en el comparado, porque... Y hago una segunda consulta de inmediato. ¿Por qué 3 años y no 5? Es decir, yo no soy muy amigo de esta... A ver, voy a decirlo de otra forma. Creo que el costo de mantención de estos números de tarjetas que tienen salto, que usted misma dice que son marginales en el número de la totalidad de tarjetas que se entregan, no es algo muy costoso para el sistema. Perdón, solo corrijo, presidente, lo que es marginal es el monto que queda y se transfiere, no el costo. Yo creo que aquí Carlos Orellana nos puede ilustrar un poco más sobre lo que implica mantener. Estamos hablando como de, si no recuerdo la cifra, eran varios millones de dólares que quedan en saldo. Entonces... 2.000 millones de pesos. Está bien, unos 2 millones de dólares. Entonces la pregunta es, esos recursos, alguien se los apropia para otros fines. Entonces, es un tema como los saldos de las cuentas de la AFP. No sé cuánto es el volumen, pero yo no voy a hacer objeción en esta etapa a ello, en tanto yo creo que el plazo es un poco breve de caducidad. No sé si afecta o no, no sé cuánto van a transferirlo a los nuevos medios de pago, no sé cuántas tarjetas VIP quedan en las billeteras o las carteras de las personas y simplemente se olvidan. No lo sé. Entonces, quizás nos puedan explicar por qué los 3 años nomás, para entender bien. Y si se aplican los 2 medios de pago de ley bancaria. Juan Pablo, sí. Y aprovechando la consulta, ella habló de que la mantención de la tarjeta y no caducarla significaba un costo para el sistema. Entonces sería bueno que nos explicara en qué consiste ese costo. ¿Cuánto es ese costo? Para tener una idea, por favor. Presidente, Carlos Orellana, que es el especialista encargado de los sistemas de pago electrónico, va a
explicar el alcance de ese costo. Sí, gracias, ministra. Presidente, al sistema le cuesta administrar los fondos de estas tarjetas porque básicamente necesita generar una plataforma que mantenga los saldos vigentes para que las personas lo puedan usar para viajar en cualquier momento. Eso significa pagos al operador tecnológico, pago al administrador financiero y pago al operador de la red de carga. Perdón. ¿Le tienen que pagar por qué motivo? Nosotros, para que el medio de pago, o en este caso el medio de acceso, se mantenga vigente, nosotros tenemos que pagar la plataforma que permite que la tarjeta siga siendo reconocida en un validador, por ejemplo. Bien, tenemos que pagar. El contrato, es que quiero entender, porque quizá el problema es el contrato. Disculpe, Carlos, te quiero saludar en primer término. Entiendo que uno contrata un servicio, las tarjetas se venden, tiene una validez porque tiene la banda magnética y esa banda magnética se lee. Se paga aunque no se usen las tarjetas, me están diciendo. No, presidente, me refería al pago que hace el ministerio. El tipo de contrato que hay tácito cuando yo compro una tarjeta VIP, lo voy a poner con un ejemplo que es más fácil. Yo compro esta tarjeta VIP, cuesta 1.500 pesos y debo cargarle cuotas de transporte. Voy a una estación de metro o voy a un punto de un comercio o lo hago por internet y le cargo, por ejemplo, 2.000 pesos. Esos 2.000 pesos, para que se mantenga vigente la tarjeta, yo simplemente lo tengo que usar. Pero si yo dejo de usarlo, el sistema requiere tener vigente que esos 2.000 pesos yo los puedo usar en cualquier momento para subirme al metro, para subirme una micro, para subirme al tren. La plataforma que permite que esta tarjeta se mantenga vigente y ese saldo no quede en otra cuenta o se rigidice, al sistema le cuesta tener que tener esa estación de metro con esa boletería pudiendo cargar esta tarjeta. Le cuesta al sistema pagarle al operador tecnológico, hoy día es Sonda, pero el que sea, digamos, el que esté de turno, por mantener la plataforma que yo pueda usar esta tarjeta. Le tengo que pagar también al administrador financiero, como digo, le tengo que pagar, me refiero al ministerio. El sistema le paga al administrador financiero para mantener esos saldos vigentes y que se puedan usar en cualquier momento. Ese costo que tiene el sistema por administrar esta tarjeta y por tener el saldo vigente, costo que por lo demás le cuesta también a un banco mantener en una tarjeta de débito, costo que le cuesta a una caja de compensación mantener la tarjeta, estas nuevas tarjetas de las cajas de compensación, también le cuesta. Al sistema no le es gratuito administrar la tarjeta y sus saldos. Ese costo que le cuesta en este caso al sistema y al ministerio administrar la tarjeta VIP es del orden de 1.000 pesos, redondeándolo es del orden de 1.000 pesos. Los saldos, por otro lado, 1.000 pesos al año, 1.000 pesos al año, por tarjeta. Los saldos que se mantienen en promedio, que quedan inmovilizados y que terminan caducándose, son también del orden de los 1.000 pesos. Entonces, el ejercicio que nosotros hacemos como ministerio, decimos, mire, por un lado, está bien que las personas tengan su saldo y que la plataforma exista y esté vigente para que se puedan mantener vigentes esos 1.000 pesos. Pero esto no puede ser infinito. En algún momento, si la persona no utiliza ese saldo, el sistema no puede gastarse todos los años 1.000 pesos y 1.000 pesos en esa tarjeta, así que probablemente la persona perdió esa tarjeta o se fue para región y nunca volvió a usarla. Entonces, lo que le ponemos es un límite, y el límite que era de 2 años. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, mire, el sistema igual para los sistemas donde se almacena y le cuesta caro al sistema administrar, tiene que tener un límite. Si son 2 años, es 1 año, son 3 años, es una cuestión que se puede discutir. A nosotros nos pareció razonable que extenderlo de 2 a 3 años a la sola voluntad es algo que resolvía el problema de las personas que se les había perdido o que iban a región y lo podían extender. Pero además, haciendo uso de la nueva tecnología, que es que permite que yo pueda enrolar. Esto hoy día no se puede hacer, pero en este primer semestre yo voy a poder enrolar esta tarjeta y voy a poder decir,
como ocurre en otras capitales del mundo, presidente, si uno lo hace en Londres, en París o en cualquier sistema de transporte público, yo compro una tarjeta y al tiro la enrolo y digo que es mía. Y con eso me evito el problema que si se me pierde esta tarjeta, yo pierdo ese saldo. Que esto pasa en toda parte del mundo, la caducidad no es algo que hayamos inventado en Chile. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder hacer ahora? Asociar esta tarjeta a mi RUT, y del momento que yo hago eso, en cualquier momento, si llegan los 2 años o llegan los 3 años y se me perdió la tarjeta, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, presidente, lo que voy a poder hacer es transferir el saldo y los 500 pesos que me quedaban o los 2.000 pesos que me quedaban, los puedo transferir a la tarjeta de mi hijo o la transfiero o a otra tarjeta que yo tengo. Eso hoy día, en la actual situación, no se puede hacer. Y este proyecto de ley permitiría hacerlo. ¿Ya? ¿Se ofrece la palabra? Presidente, entendí cuál era el funcionamiento del sistema y cómo opera. Lo que no me queda claro es cómo llegan a ese costo de los 1.000 pesos. ¿Es una cuestión arbitraria? ¿Se paga por tarjeta? ¿Es un costo masivo? ¿Es un promedio? ¿Cómo calculan eso? A mí me cuesta aceptar esta cifra también, no lo voy a decir. Yo pago el plástico que no cuesta 1.500 pesos, pero lo pago igual. Hay alguien que se está haciendo un dineral con el plástico BIP, aunque es parte del sistema de quienes me lo venden. El costo financiero de mantener el saldo, yo no sé si es tan alto como dicen, los volúmenes, pero entiendo que va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo en ese punto. Entiendo que perdón, presidente, pero es demostrable, ¿eh? Nosotros podemos traer a la comisión cómo se calcula eso. No hay un ejercicio muy elaborado en eso. Básicamente nosotros decimos, mira, de las 70 millones de tarjetas que se han emitido, en promedio se ocupan al año 11 millones de tarjetas. Es un número más o menos realista, ¿eh? Al día se ocupan 2,5 millones de tarjetas, pero si uno las va calculando en el año, se terminan siendo cerca de 11 millones de tarjetas en promedio, en un año normal, por supuesto. Y si uno dice, para mantener vigentes esas 11 millones de tarjetas, y tomo los costos que le cuesta al sistema pagar, porque, insisto, administrar un medio de acceso le cuesta a cualquiera, no solo al sistema público por administrar una tarjeta como la BIP, le cuesta a un banco por generar su tarjeta de débito. De hecho, por eso existen originalmente los costos de mantención cuando yo sacaba una tarjeta de débito, incluso una tarjeta de una cuenta vista. Le cuesta al sistema. ¿Y cómo se calculan esos 1.000 pesos que decíamos? Básicamente es en qué se gasta el sistema en mantener vigente una tarjeta. Y se gasta como decía, en plataformas de la operación tecnológica, en administración financiera y en una red de carga que es la que permite que yo cargue esta tarjeta. Ahora, eso sin duda que en el tiempo, como decía recién la ministra, va a ir disminuyendo. ¿Por qué va a ir disminuyendo? Porque en vez de usar tarjetas BIP, se van a empezar a usar la cuenta RUT, por ejemplo. La tarjeta RUT, la idea es que la gente con la misma tarjeta RUT pague el transporte público. Para eso tenemos que hacer algunas adecuaciones, que no son menores, pero estamos en esa línea. Y con eso, el saldo de la cuenta RUT es en pesos, por lo tanto, por supuesto que no va a caducar. Ahí no es ni siquiera regulable por eso, digamos. Pero hoy día a cualquier emisor de una tarjeta BIP le cuesta dinero mantener esa tarjeta. La Caja Los Andes, la Caja Los Héroes, el Banco Estado, un banco privado cualquiera. Nosotros podemos traer más o menos de dónde salen los números y por qué existe la caducidad, pero que el costo existe y es real y está en orden a lo que decíamos. Entonces, como decíamos, si el punto son 2 años o 3 años, es algo que se puede discutir. A nosotros nos pareció razonable los 3 años, porque estamos hablando de tarjetas que son al portador. Y nos pareció razonable también que 5 años, sí podía ser 5 años,
cuando el sistema de pago es con un teléfono y yo en el teléfono pago con QR y en ese caso entonces no hace mucho sentido que yo necesite ponerle una caducidad más corta. Ahí lo que hacemos es cuál es la regla general del periodo más lejos que se pierden los saldos, que son 5 años. La ministra se refería a los saldos inmovilizados, que son noticia todos los años, porque la gente durante 3 años no hizo ningún movimiento no retiró esos saldos inmovilizados, y lo que hacen los bancos están obligados a publicar, y si la persona no retira eso, también caducan. Y el límite máximo son los 2 más 3 años, que terminan siendo en estos 5 años a lo que nosotros estamos homologando el caso ABT. Entonces, en general, cualquier administración de un medio de acceso, de un depósito a plazo o de un medio de pago, tiene costos para el sistema y podemos mostrarlo. Sí, yo quería agregar, presidente, por su intermedio. En el extremo, el sistema debiera ser capaz de resistir que toda la en un año. Y tiene que estar dimensionado para una proporción de eso. La probabilidad de que eso ocurra es baja, pero tiene que tener la capacidad más allá del número que habitualmente se utiliza. Y eso tiene un costo. ¿Y por qué se acota? Es porque si esto crece infinitamente, ese costo también va aumentando. Si el costo de mantención en un año son 1.000 pesos y el saldo que quedó son 1.000, al primer año se autoliquida, digamos. Ya empieza a costar cada año el equivalente en promedio, según los números actuales, a lo que era el saldo promedio de las tarjetas. Sí, también, presidente, es importante recalcar en qué se ocupa eso, porque uno podría hacer una primera lectura y decir, mire, no es correcto que el Estado tome estos saldos que no se movieron y se los meta al bolsillo para pagar otras cosas. Pero resulta que un elemento importante de lo que se paga es para los propios usuarios que, como decía la ministra, que se va a subir a la micro y se da cuenta que no le quedaba saldo suficiente y el sistema le permitió viajar de todas maneras, que es lo que llamamos el viaje de emergencia. Ese viaje de emergencia se financia exactamente con estos saldos que caducaron de tarjetas que se perdieron y va a financiar eso que llamamos el viaje de emergencia. Es un crédito amarrado, no se preocupe. No sé si me la voy a comprar completa, pero da igual. ¿Juan Pablo? ¿Sí? Sí, que quería hacerle otra consulta a don Carlos a propósito de lo último que se decía. Entiendo entonces que se establece la caducidad, en el momento que se establece la caducidad, los saldos que hay ahí, y quiero que me aclare bien, esos saldos que quedan van a la Tesorería General de la República, la Tesorería se los devuelve al Ministerio para los efectos de seguir haciendo operar el sistema, porque si eso es así, o los recibe el Ministerio y los usa para seguir manteniendo la operación del sistema, a mí me parece que el plazo de caducidad debería ser más corto, porque mientras más corto sea, más rápido recupera y puede reinvertir subsidiando el funcionamiento del sistema. Lo digo esto porque desde el punto de vista de la legislación, a nosotros cuando nos plantean este tipo de proyectos, sobre todo en el caso del Transantiago, en que ya son miles los millones de dólares que se han metido en este sistema, y cada vez que se viene acá con alguna herramienta, instrumento, necesidad de financiamiento, medida que tenga que ver con el sistema, al final nos echan la responsabilidad a nosotros de haber autorizado unas cantidades gigantescas de recursos a un sistema que a la gente le cuesta mucho valorarlo o entenderlo. Y claro, al final si uno no tiene un conocimiento más preciso para poder dar una explicación, el Congreso pasa siendo el responsable de todo. Somos responsables de que se inscriban mal las candidaturas y dejen a gente fuera, entonces hay que venir a arreglarlo porque es culpa del Congreso. Somos responsables de que el bono no sé cuánto, el IFE, no funcionó como se dijo. Somos responsables de que el bono clase media, 400 y tantas mil personas que no
no estaban dentro del universo, igual lo reciba. Entonces al final a uno le cuesta mucho explicar después esto, y por eso que me interesa que nos aclaren bien. O sea, yo entiendo por lo que me están diciendo que lo que va a posibilitar este proyecto es que la caducidad de las tarjetas, que permite tener una cantidad importante de recursos, esos recursos vuelven al Estado vía Tesorería General de la República, que a su vez, me imagino yo, que lo traspasa nuevamente al Ministerio para seguir manteniendo el sistema. Y por la cifra que ustedes dan, los promedios que se pueden recuperar son del orden de 1.000 pesos, que más o menos es lo mismo que se puede subsidiar al año que le cuesta al sistema. O sea, es plata que se da vuelta, por decirlo de alguna manera, y que no le significa un mayor desembolso al Estado, más bien es aprovechar recursos que dejan ahí congelados o que no usan los propios usuarios. ¿Es así como funciona el sistema? Con algunas precisiones, senador. En términos generales, el sistema es una entelequia legal, pero también es una entelequia administrativa, y se nutre con fondos que vienen de dos fuentes, de los subsidios y de lo que pagan las personas por cargar la tarjeta PIB. Esas son las dos fuentes, ¿cierto? En términos generales, 600.000 millones más o menos por cada lado. Con esos fondos se paga primero a la operación del transporte, en este caso los 3 modos de transporte que hay en el sistema de transporte público, metro, tren y buses, y se paga a los servicios complementarios, entiéndase el operador tecnológico, el administrador financiero, los operadores de la red de carga. Ese es el modelo general, y esta entelequia que llamamos sistema es una entelequia independiente del ministerio. El ministerio la administra, por supuesto, pero por lo tanto lo que ocurre en este caso es cuando yo cargué 2.000 pesos y se me perdió esta tarjeta y al cabo de 2 años no tuvo movimiento, el sistema dijo, estos 2.000 pesos no se pueden quedar inmovilizados, y el sistema ya se gastó 2.000 pesos en administrar esto, y lo toma y lo cambia de cuenta nomás, pero nunca sale. Esto no va a dar arcas fiscales directamente y después vuelven al ministerio. Simplemente se mueven de una cuenta, el sistema opera en base a cuentas, que son contables y también bancarias, y lo que hace es la plata que los 2.000 pesos que se vencieron, que caducaron acá, se mueven de una cuenta que servía para que la persona lo usara, si es que en algún momento lo iba a usar, a una cuenta que sirve para pagar los gastos del sistema. En particular, para pagar, por ejemplo, este viaje de emergencia, para pagar algún servicio complementario, para pagar alguna cuenta del sistema. Entonces, la plata no sale del sistema, senador, en general es en eso entendí que alguna parte de recursos iba a Tesorería General de la República. No, eso probablemente es porque, claro, son los otros instrumentos. Nosotros en la presentación de la ministra quisimos mostrar de que esto de caducidad no era algo que inventamos nosotros y que el sistema bancario y no bancario también lo consignaba. Y mostrábamos en ese slide que mostró la ministra el caso de las tarjetas de prepago no bancarias, y entiéndase, por ejemplo, la de la Caja Los Andes. La Caja Los Andes, esta tarjeta que saca la Caja Los Andes, esa tarjeta, si no tiene movimiento después de 6 meses del vencimiento, los saldos en peso incluso caducan. Y también mostrábamos un caso bancario, los depósitos de estos inmovilizados, que después de 5 años la gente también va a arcas fiscales y los pierde. Ahí el banco los tiene que transferir. Pero no es el caso nuestro. En el caso de la BIP, todo se queda dentro del sistema. Ok. ¿Presidente? Sí. Sí, bueno, agradecer ahí la información, porque, a ver, lo que yo entiendo al final del día, el proyecto de ley lo que pretendemos es ampliar los plazos de caducidad. Entonces ahí tenemos, la propuesta ahora es 3 años y tenemos que resolver si eso nos hace sentido o se amplía aún más. La ministra también ha señalado que van a empezar a operar nuevos medios de pago, y eso da la posibilidad de enrolamiento. Me parece que es positivo. O sea, ahí se puede identificar, entre comillas, al dueño de la tarjeta o del saldo, y por lo tanto también se podría recuperar ese saldo. O sea, como mecanismo paralelo a la ampliación de la caducidad.
Y desde ese punto de vista a mí me parece que igual hay un avance. Y hoy día lo que entiendo lo que ocurre con los saldos van algunos gastos del sistema y uno de ellos son los viajes de emergencia. Pero entiendo que el artículo único es ampliar la caducidad y que eso se va a complementar por parte de la ley, esa es mi duda, de los nuevos medios de pago. Gracias, presidente. Si les parece, podríamos primero votar, ministra. Sí, el artículo es la caducidad en realidad. Los nuevos medios de pago no van en la ley, sino que es solamente lo que regula este medio de pago que está sujeto a las condiciones que dijimos antes, las cuotas de transporte y no nominativas. Está bien. Yo quiero proponer que podamos someter en votación en general. De acuerdo. Señor secretario. Sí, senador Pizarro, ¿cómo vota usted? Senador Pizarro, ¿cómo vota usted? Vamos a votar en general, supongo. En general. ¿No? Ya, ok. ¿Habría unanimidad para votarlo en general? Sí, presidente. Sí, presidente. O por cero. Se aprobó en general unánimemente. Lo tendríamos que mandar a la sala la votación en general. ¿Qué plazo de indicaciones? Bueno, este proyecto, por ser de artículo único, deberíamos entender que se aprueba en general y en particular a la vez. ¿Alguno de los colegas tiene algún... Sí, te entiendo, don Luis. ¿Hay algún colega que quiera hacer alguna propuesta que enviemos con alguna modificación respecto a los plazos, extender el plazo de caducidad? Presidente, a mí me parece que está redactado en buenos términos. Yo lo aprobaría en general y en particular. Por eso estoy consultando. Yo entiendo que en términos prácticos, unos 5 años más, 10 años más, vamos a tener un sistema totalmente distinto, vamos a estar más integrados. Y esto es una ley que va a tener un impacto de transición, será unos 5 años, 6 años, pero a futuro vamos a estar con descuentos directos a las cuentas de uno. Entonces, yo no tengo ningún problema de aprobarlo en general y en particular a la vez. Yo estoy de acuerdo igual, presidente. Lo haríamos así. Así entonces. Sí, hagámoslo así. Hemos cumplido los elementos de la tabla de hoy. Señora ministra, quiero agradecer mucho que nos haya acompañado. También le quiero recordar que algunos en la comisión todavía tenemos una inquietud bastante severa respecto a la licitación de Transantiago, respecto al modelo que han adoptado y que nos iban a entregar información. Yo entiendo que esa información no ha llegado todavía. Tenemos una discrepancia bien severa respecto a este desglose que han hecho de operadores versus provisión de flota. Los datos nuestros de que hay un sobrecosto grande, significativo, por el cambio de modelo. Escuchamos los planteamientos del Ministerio la vez pasada. La senadora Órdenes subrayó este punto en varias ocasiones. Y en un momento plantearon, como están en esta etapa de la licitación, de estar recibiendo consultas, ver qué modificaciones se incorporaban para traspasarlo al Contralor. Entiendo que en esa etapa estábamos de la conversación la semana pasada. Creo que es bien relevante el tratar de por lo menos transparentar entre todos nosotros, incluso en el contraste de nuestras opiniones, el poder tener claridad dónde están las diferencias y ver cómo se pueden encauzar, porque ¿cómo se llama? En la licitación de operadores en esta etapa es un porcentaje, entiendo, pequeño del conjunto del sistema,
y varios hemos insistido que se debería dejar abierta la puerta a que si hay posibilidad de acceder a vehículos de los mismos estándares que están planteados a costos menores, se debería abrir esa válvula ahora. Y porque hay discrepancias, al parecer, respecto a ciertos parámetros de la provisión de flota, duración de kilómetros recorrido, duración de las baterías, etcétera. Había un debate. Es para ver cómo seguimos eso y no lo dejemos en el aire, es mi inquietud. Presidente, por supuesto, nosotros estamos completamente interesados en que ustedes queden clarísimos respecto al cambio que se está haciendo en el modelo y sobre todo los detalles. Así que estamos preparando gráficamente material que permite ver las comparaciones y las diferencias entre las dos formas de abordar el modelo de negocio del sistema. Y nos parece que es muy importante esa claridad, así que nosotros ya tenemos unas propuestas armadas de la incorporación de los comentarios y algunas de las modificaciones. Quiero decir que si bien esta discusión la podemos tener para mucha claridad y eventualmente para incorporar algunas modificaciones, hacer cambios como el que usted propone significa cambiar todo, es decir, es volver a revisar el modelo de negocio, cosa que se puede hacer. Yo no me cierro, o el Ejecutivo no tiene un prejuicio establecido sobre eso. Sin embargo, dado lo avanzado del proceso actual, nos parece importante que podamos ayudar a que termine, porque eso nos permitiría una nueva renovación importante de flota hacia el final de este año, y que en paralelo tengamos esta discusión y tengamos todos los argumentos, más aún. Los resultados de estas licitaciones, que son combinadas, la flota con vías, nos van a dar mucho mejor información para saber si los supuestos, digamos, estaban planteados correctamente y cómo reaccionó la industria a este planteamiento que contiene el modelo de negocio. Así que yo creo que es muy positivo que tengamos esta conversación. Sí tengo que plantear también que lo ideal es, en esta etapa, que es una licitación de una parte del sistema, no hagamos cambios estructurales que signifiquen una revisión que tomaría al menos un año más, solo la revisión. Y sí podamos avanzar en el proceso, tener los resultados del proceso y con eso tener la información concreta sobre cómo puede operar, qué mejoras se pueden incorporar. Y estos son procesos dinámicos, tal como lo he planteado en otras oportunidades. El foco con el que nosotros estamos trabajando es que haya licitaciones permanentemente, que no sea este gran hito de la licitación cada 10 años, sino que se vaya adaptando el sistema a la ciudad y que regularmente vayan saliendo operadores que no cumplen y entrando otros que cumplen mejor y se vayan haciendo ajustes. Y eso va a requerir un sistema de mucho mayor dinamismo que el actual. Por eso creo que mi planteamiento es: démosle la oportunidad a esta primera licitación combinada de flota y vías, con los datos en la mano y la evidencia de lo que ocurra en la realidad con los operadores, con los proponentes, con los fabricantes. Perfeccionamos la siguiente etapa, que viene luego. Esto ya es una cadena de licitaciones para poder reemplazar el sistema completo. Yo entiendo, ministra, tenemos una discrepancia grande. Algunos no creemos que esta licitación sea buena. Creemos que nos va a costar mucho al país. Le va a costar a los usuarios. Y yo no quiero olvidar que parte del estallido social partió con los 30 pesos. Sí. Es un tema no menor, por tanto, de una sensibilidad muy grande. Lo quiero decir, y se ha postergado el reajuste de ciertos precios en este tiempo. El gobierno que asuma va a tener que asumir con una bomba de tiempo bien cargada en esa materia. Por eso
la importancia de que tengamos una convicción de lo que va a ocurrir y no de un endoso de un problema. Por eso creo que para algunos de nosotros es necesario tener esta conversación antes de acelerar. Lo quiero decir porque hay una sensibilidad grande en torno a este tema para algunos. Sí, y yo lo que quisiera pedir es que si hay evidencia que nos anticipe incrementos de costos, la podamos discutir, porque naturalmente al hacer el diseño hicimos todos los análisis financieros, están aprobados por Hacienda, y el supuesto con el que nosotros hemos trabajado es que dentro del margen presupuestario con el que contamos está la renovación, es decir, con recursos dentro de la línea de lo que es el presupuesto actual. Por eso es que es bien delicado anticipar que el sistema puede ser más caro a partir del resultado de flota, porque no es comparable ese resultado con el total que tiene que incluir también el componente de vías que ahora está en proceso. Es decir, nosotros no tenemos cómo saber cuál es el costo final hasta recibir las ofertas, tal como ha pasado en cualquier licitación, uno el costo final lo tiene, o el aporte final, o lo que sea, cuando se reciben las ofertas. Entonces, ahí recién vamos a saber cuánto le va a costar este nuevo sistema, con todas las innovaciones que tiene, y con este nuevo modelo de negocio. Una evidencia que yo puedo dar de que ha sido posible movernos dentro del presupuesto, que hemos renovado un 30% de la flota sin modificar el presupuesto disponible del sistema. Y hemos atravesado estallido social y pandemia dentro del margen de presupuesto. Nosotros, naturalmente, que no queremos entregar una bomba de tiempo, al revés. El objetivo es que entreguemos las cuentas lo más ordenadas posible. Pero tenemos la evidencia de que ha sido posible renovar 30% de la flota, incorporar aire acondicionado, todo lo que sabemos del nuevo estándar, mejorar el sistema. El sistema tiene la mejor evaluación en confianza ciudadana que ha tenido en su historia. Y eso con el mismo presupuesto. Por eso es que creo que hay que discutir si es que hay evidencia de que eso no va a ser así. Sí, lo que pasa es que esos fueron los operadores que son los que incorporaron, con el modelo antiguo se logró ese 30%. Y con esta separación, con los precios de referencia a la licitación de los proveedores de flota, los precios, según los estudios que varios de nosotros hemos hecho, no de una fuente, de varios, están bastante más altos de lo que se compraron previamente, y tenemos una tremenda discrepancia en cómo unos y otros hacemos esa comparación. Tenemos una discrepancia con el Ejecutivo. Sí. Y a veces se habla de 40%. El resumen de flota. Tenemos una discrepancia. Ustedes dicen que no son comparables. No son comparables. Algunos de nosotros decimos que ustedes tienen letra chica en lo que son las bases y cómo se ha informado. Entonces, por eso es muy importante, como tenemos una diferencia grande en esto, es delucidarlo bien. Ese es el sentido. O sea, sí. Uno valora... Para su tranquilidad, senador, estoy yo misma preparando ese gráfico para poder hacer la comparación y asegurarme de transmitir exactamente qué es lo que está detrás de la opción que hemos tomado. Está bien. Entonces veamos si la próxima semana podemos profundizar en eso para tener las puertas abiertas y las alternativas abiertas, que creo que es lo que queremos todos, ¿no? Para que sea lo mejor para el país. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, don Carlos. Bienvenida a la discusión de la comisión, que es de segunda y en el equipo de Transantiago. Agradecerle a la Secretaría y a todos los que nos han acompañado. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias. Gracias. Recording stopped.